que más que encuentro fue como una autoevaluación institucional para mirar en qué medida nosotros estamos evolucionando, estamos madurando y verdaderamente pues hacia dónde avanzamos. Entonces voy aquí a presentar una, no la vayan a descargar, es simplemente porque apenas la estoy desarrollando. Entonces mirarán ustedes la primera parte, presentación con diapositivas. Bueno, entonces, eh, en principio, cuando hablé con el señor rector y me reuní alrededor de los resultados finales del encuentro de líderes unadistas, habíamos hablado de un curso abierto para la cualificación de la plataforma humana como la estrategia. Y digamos que ese es el título original de la estrategia de la cual nosotros vamos a hablar en este momento. Por eso respeto mucho lo que ustedes hayan pensado, pero esto ya está pactado con el señor Rita, por eso digo, yo no sé de qué estrategia me están hablando. Yo les voy a contar lo que pasó con el señor rector. Em, Cuando nosotros estuvimos en el encuentro organizacional de líderes unadistas, encontramos que teníamos estas, digamos, estos ámbitos que fueron estudiados y donde encontramos debilidad conceptual, insuficiencia en la propagación y por tanto pues se deduce como una hipótesis de trabajo que nosotros no tenemos una aplicación o una transferencia de manera adecuada. Cuando uno no sabe de qué está hablando, pues es muy difícil aplicarlo de la manera correcta. Puede que por azar lo haga, porque pedagógicamente se pueden dar muchas cosas, pero puede que por azar lo haga. Lo primero que identificamos es que como el modelo pedagógico nadista 5.0 apenas sale, surge, lógicamente todo este ámbito hay que fortalecerlo, la gente tiene que conceptualizar, pero que en cuanto a vida académica y universitaria, sigue existiendo una falta de conocimiento que va desde el concepto mismo, porque la gente confunde vida académica y vida universitaria, esos dos conceptos, desconoce los lineamientos que hay al respecto y desconoce también los avances mismos y el significado y sentido que tienen vida académica y universitaria cuando se relacionan con ese modelo pedagógico UNAISTA 5.0. Y entonces ahí nosotros encontramos que hay unas unidades que son muy dadas a manejar estos elementos, que son la VIASI y las escuelas. De aquí yo no puedo sacar tampoco a la BIMEP ni tampoco a la VIDER, porque ellos tienen, pero digamos que los más protagónicos en este caso son la VIASI y las escuelas. Un segundo escenario donde se identificó debilidad en cuanto también a ese dominio por parte de los docentes era de los líderes, porque ni siquiera fueron los docentes, ahí habían representantes de directores de curso, de redes de curso, de consejeros, o sea, digamos de manera transversal, directores algunos, bueno. Entonces, la ruta SISU, la ruta de investigación, la ruta de innovación, y las rutas convergentes entre estas rutas. ¿Qué pasa cuando hay estas rutas convergentes? Yo he estado trabajando en los últimos días, en las últimas semanas, frente a la ruta de innovación y emprendimiento. Aquí faltaría agregarle esa palabra, que se llama ruta de innovación y emprendimiento. Y es un trabajo que estamos haciendo muy, digamos, muy serio entre el COACH y la BIEM, y ahí por parte de la BIEM lo está liderando la doctora Miriam Moreno. Después, ahí encontramos que entonces están las escuelas, SIGE, SISU y la BIEM. Eh, Después encontramos aquí, ay, perdón, me seguí en términos de el dominio conceptual de lo que es la innovación, el emprendimiento y la internacionalización en la UNAD. También hay un fuerte desconocimiento muy presente con menor intensidad en innovación y emprendimiento, con mayor
digamos, brecha de conocimiento organizacional, y yo lo llamo de brecha de conocimiento, tal y como eh, ustedes van a escuchar que yo siempre me estoy referenciando en este libro del señor rector, en educación, virtualidad e innovación, porque es que aquí están las esencias de todo. Si yo voy a mirar el modelo pedagógico 5.0, las esencias del modelo pedagógico 5.0 están en este libro, no están en otra parte. Inclusive el acuerdo que se presenta en el Consejo Superior recoge parte de estos preceptos que están aquí y lo trasladan allá, con con, con algunos elementos novedosos. Y entonces aquí nos dicen, aquí hay una fuerza grande que tiene que hacer Virel, también hay INVIL y también la BIEN, pero aquí se le está pidiendo mucha fuerza a Virel y a INVIL porque como que se desaparecen. En ese Virel, las seccionales internacionales tienen un sentido protagónico. Y entonces ahora por allá con lo que estamos haciendo con la ruta de innovación y emprendimiento, estamos buscando el apoyo de las seccionales internacionales para que se sumen en esa ruta. Pero que esa ruta también haga parte del continuo formativo, y entonces cómo haría parte, cómo se integraría con formación de formadores, que es un tema que trabajamos ayer esta tarde con los de con los de la BIEM. El otro tema que pareciera que nos asustara a todos, porque, mejor dicho, ahí ni siquiera es formación, hay que hacer alfabetización. Desde lo más sencillo, es retención, permanencia y graduación para el éxito académico. Porque cuando yo hablo de alfabetización, es como cuando una cosa es que yo conceptualice, pero es que yo sé leer muy bien y entiendo muy bien y tengo todos los elementos fundantes bien articulados, bien apropiados, bien dominados. Pero cuando yo ni siquiera sé qué retención, permanencia y graduación, y que eso tiene unos indicadores y cómo se mide, si es tasa o es porcentaje, y, y en qué periodos y quiénes son los actores protagónicos, hay ahí llegamos necesariamente desde alfabetización tenemos que hacer, desde una alfabetización tenemos que hacer. Y más teniendo en cuenta que hay gente que llega nueva a la universidad y que viene de manejar modelos de retención, permanencia y graduación, inclusive de modelos presenciales, donde digamos que las variables son totalmente diferentes a las que nosotros manejamos, ¿no? Hay una unidad fuertemente que es muy visible ahí, que es la VISAL. Otro tema son los centros de pensamiento territorial, el OIR, Campunat y el MUMO 17, propio de la VIDER, de esa Vicerrectoría de Inclusión, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, pero que también se atraviesa por las escuelas y por la VIASI. Cuando nosotros decimos que los centros de pensamiento territorial posibilitan y suministran información válida, útil y real para la creación, por ejemplo, de propuestas curriculares. O sea, ¿de dónde nacen? De ahí, de los centros de pensamiento territorial. Pero que también de ahí surgen, digámosle así, proyectos de investigación y semilleros, y, todo lo que nos puede surgir de ahí. Y finalmente tenemos también un llamado de atención sobre la evolución e innovación de la estructura académica y tecnopedagógica de los ambientes virtuales de aprendizaje. Esto tiene que ver con la BIEN, la BIASI y la BIEM. Perdón, la BIMEP, la BIASI y la BIEM. Y eso tiene que ver, si tenemos el modelo pedagógico 5.0 y tenemos ya la inteligencia artificial, cuál es la obligada transformación que tenemos que hacer de los ambientes virtuales de aprendizaje. Yo lo dije en Paipa, tenemos ya que salir de la curaduría de contenidos para utilizar las herramientas de trabajo y gestión de conocimiento y de datos. Entonces, que nos facilita la inteligencia artificial. Y ya alejarnos de la curaduría de contenidos. ¿Cómo vamos haciendo ese tránsito de alejarnos de la curaduría de contenidos para llegar a buscadores inteligentes, para llegar a utilizar otro tipo de herramientas y para dar el salto? En el fondo de todo lo que nosotros tenemos, toda esta dinámica, pues existe estos dispositivos institucionales que nos mueven por dentro, que son el SUA,
el programa de formación de formadores, el CINEC y los institutos. Nótese que los institutos tienen una razón de ser dentro de la universidad que es totalmente diferente. Las escuelas nacieron para desarrollar las disciplinas y las profesiones. En tanto, ellas son promotoras y son las generadoras de competencias profesionales y disciplinares. Los institutos no están hechos para eso. Los institutos están hechos para la promoción de las competencias en algo específico y relacionado con objetos de estudio, conocimiento y desarrollo. Entonces, cuando yo hablo del Instituto de Gobierno y Gerencia Pública, estoy hablando de que ellos se dedican a estudiar es eso únicamente. Y esa lectura puede ser transdisciplinar, pero ellos lo que fortalecen son esas competencias para ejercer un gobierno público, transparente, efectivo, eficaz, todo ese tipo de cosas y una gerencia pública que sea, que permita ver el liderazgo, que permita transformar, que permita la equidad. Y lo mismo pasa con el Instituto Técnico Profesional, porque el Instituto Técnico Profesional es lo que va es a facilitar y a desarrollar esas competencias que también puede ser de orden transdisciplinar para que la persona sea efectiva en su contexto laboral. Por eso la modalidad dual se desarrolla en un contexto laboral específico, no es donde yo quiera, no. Si yo voy a aprender a hacer esto y tiene que ver con desarrollo de software, pues allá en una empresa de desarrollo de software debería yo estar haciendo esa práctica profesional, ese aprendizaje desde lo dual. Y entonces ahí ya no tiene que ver con disciplina ni con profesión, sino que tiene que ver con competencia. Entonces, para eso están hechos los institutos. En tanto, para eso están hechos los institutos, pues entonces son un dispositivo especial para movilizar las competencias. Y en el centro de todo esto está el COASH, porque el COASH tiene que gestionar todas estas necesidades, gestionarlas ante estos dispositivos institucionales que están rodeados por estas unidades metasistémicas y especialmente del sistema de gestión dual para que todas las personas que necesitamos formar se formen y lo hagan de la manera correcta. Entonces, cuando miramos con el señor rector lo que había surgido aquí, definimos una estrategia y dijimos, vamos a arrancar por etapas y no vamos a iniciar tomando todo al mismo tiempo, sino que vamos a hacerlo por etapas. ¿Y por qué por etapas? Porque finalmente nosotros tenemos unas rutas que establece para el desarrollo y para el alto desarrollo y la cualificación de la plataforma humana, que están definidas desde el estatuto de la plataforma humana, que separan sobre el supuesto del continuum formativo y que es un continuo formativo que crece y se desarrolla en espiral. No es una línea de tendencia en incremento, no es una línea de tendencia plana, no es una línea de tendencia profunda, que también yo lo podría ver de profundidad, sino que ella va desarrollándose a manera de una espiral virtuoso de desarrollo de conocimiento que puede partir de la cualificación, que es el fortalecimiento, que tiene que ver con el fortalecimiento de la impronta nadista. Podemos pasar a la capacitación, que es el desarrollo específico del rol mediante el incremento de las competencias técnicas y cardinales, o que puede llegar hasta formación mediante el fortalecimiento del nivel posgradual, disciplinar, transdisciplinar, que nosotros porque podemos tener un doctorado en algo que pueda llamarse educación híbrida, así lo llamaremos, una especialización en educación híbrida. Y eso nos está aportando una necesidad que tenemos, sí, porque en el modelo pedagógico nuestro hablamos ya de educación híbrida. Nos alejamos de educación a distancia y nos alejamos de educación virtual y nos posicionamos en educación híbrida. Y eso qué reto nos representa para nosotros. Entonces, eso puede ser una especialización, podrá ser una maestría, podrá ser un doctorado, lo que nosotros queramos, pero podemos. Pero también podemos empezar al revés, formándonos a través del fortalecimiento a nivel posgradual disciplinar y transdisciplinar, seguimos a capacitación, porque
puede que el doctor venga muy bien preparado y sea lo último y tenga un doctorado en educación virtual, pero usted venga por acá que usted necesita capacitarse, porque usted aquí, la visión que tiene de educación virtual y desde su doctorado puede ser, pero usted le hace falta capacitación, pero usted también se tiene que cualificar en esa impronta analista que muchos no la tenemos. Tenemos mucha formación del orden disciplinar y hasta transdisciplinar, pero no tenemos la impronta analista. Entonces, digamos que en ese círculo virtuoso usted va y viene y por eso se denomina continuum formativo, porque no para, porque él sube, baja, vuelve, regresa, toma la dimensión que tiene, es un continuum formativo. En ese sentido, entonces, eh, al, 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 al determinar con el señor rector qué era lo que íbamos a hacer y que íbamos a tomar la ruta del continuum formativo, finalmente se determinó lo siguiente, que ese curso abierto debería ser certificable. Eso quiere decir que vamos a trabajar uniendo dos de los dispositivos, programa Formación de Formadores y el SUA. El SUA desde la estructura del curso abierto y formación de formadores desde la estructura del microcurrículo. Y ojo con lo que estoy diciendo, ¿cierto? No es para competir, sino para que seamos capaces de sumarnos metasistémicamente. El SUA, desde el escenario, del escenario donde nos vamos a formar, certificable, con insignias, y por dentro miramos desde formación de formadores. Permítame un momentico. Freddy, estoy en reunión, pero si me necesitas, dime que te atiendo. Ok, papito. Enseguida te lo leo. Entonces, nosotros tenemos que, em, ah, entonces, nosotros tenemos que ser capaces de tener una cualificación, certificable. Y nótese que yo me estoy separando de capacitación. Y nótese que cuando yo me separo de capacitación, dice desarrollo específico del rol mediante el incremento de competencias técnicas y cardinales, y me paro en cualificación, fortalecimiento de la impronta unarista. ¿Se dan cuenta? Me salgo de capacitación y me paso para cualificación. Eso me va a indicar muchas cosas. Pero entonces la pregunta sería, entonces, ¿usted cree que una cualificación necesita un microcurrículo? Y yo les voy a decir, sí, sí necesito un microcurrículo, claro que necesito un microcurrículo. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga propósito de formación lo tengo que estructurar microcurricularmente por dentro hacia dónde voy. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a trabajar un microcurrículo con los elementos que son fundantes de un microcurrículo. Vamos a hacerlo a manera de cualificación, no de capacitación. Ese es un producto que lo vamos a articular entre el COAS, VISAE, VIASI, VISAE, VIDER, Programa de Formación de Formadores y SUA. SUA ya me dijo, yo pongo los diseñadores, tengo dos personas muy buenas que harían el diseño, le dije, perfecto. Yo hablé con otra Constancia, me dijo, vamos a utilizar la formación de formadores. Ellos sí, ellos tienen que ser ya los expertos en modelo pedagógico nadista, ya ellos tienen que saber de qué trata todo eso. Me imagino que ellos participaron en el desarrollo de la propuesta del acuerdo académico y iríamos a trabajar. Y ellos deben saber mucho lo de vida académica, vida universitaria. Sin embargo, llamé a la doctora Julia Alba y le dije, necesito los expertos suyos en vida académica y vida universitaria. Y entonces me dijo, sí, también se los voy a facilitar para que no nos vamos a equivocar. Y a la doctora Constanza también nos dijo que hay una persona, creo que es de nombre Victoria o algo de Victoria. Y me dijo que va a apoyarlos desde la VIASI en el desarrollo de toda esta ruta de cualificación. Va a tener las siguientes intencionalidades formativas. Vamos a lograr conceptualizar, comprender y apropiar. Entonces, las intencionalidades formativas tendrán que atravesar
lo que es la conceptualización, lo que es la comprensión y lo que es la apropiación. O sea, tenemos que ser capaces de mirar que esos resultados de aprendizaje sean evidentes. Entonces hay intencionalidades formativas como objetivos de aprendizaje están claros, pero como resultados de aprendizaje también, ¿ok? Recuerden que en principio yo dije, y estamos complicados porque en algunos temas a veces pareciera que fuera alfabetización lo que fuéramos a hacer, pero ahí estaría la conceptualización. Ese, este proceso formativo por etapas, que es un proceso, yo lo llamo proceso formativo desde lo pedagógico didáctico, pero es un proceso de cualificación que será por etapas. En la primera etapa tendrá como objetos de estudio modelo pedagógico NAISTA 5.0, vida académica universitaria y vida universitaria, retención y permanencia. Se pueden, como vamos a atravesarlo por el sistema de educación abierta, se pueden inscribir los que quieran, pueden participar 1000 personas, pero vamos a hacer una evaluación finalmente de ellos y los 300 mejores líderes con los mejores puntajes en esa cualificación, entonces van al encuentro de líderes unadistas 2024. En ese caso, como dice el señor rector, vamos a través de este curso, perdón, a través de este curso abierto, que es de cualificación certificable, a llegar a un elemento vital dentro de la universidad, que es la concreción de la meritocracia. Entonces, al encuentro de líderes unadistas, no van a ir, no van a llegar los que los decanos digan o los vicerrectores digan o los directores señalen, sino que llegan los que aquí hayan logrado los mejores puntajes. Por mérito van a llegar allá. Y así seguirá siendo entonces cada vez que vamos a los encuentros de líderes unadistas. No van los que creen tener el derecho, sino que van los que se ganaron el derecho. En tanto es un curso, voy a dejar de compartir ya, porque lo otro es más interno del coach. En tanto es un curso abierto y es de cualificación, él toma dimensiones diferentes. Y esas dimensiones diferentes, por ejemplo, es el tamaño, es la estructura misma, es la forma de abordarlo y la forma de obtener los resultados de aprendizaje. En una reunión que yo estuve esta mañana, hablando del tema de retención y permanencia en una tarea que nos puso el señor rector a una comisión, yo decía, es que nosotros deberíamos ya tener un sitio, un repositorio, como una caja de herramientas abierta para hablar solamente del tema de retención y permanencia, y donde haya una definición, qué es retención, qué es permanencia, qué es desertor, qué es deserción temprana, qué es deserción tardía, qué es tasa de graduación, cómo se calcula una tasa, cuál es la fórmula estadística, qué significa para nosotros gratuidad, qué significa etnia, qué significa discapacidad, o sea, algo así. Yo no sé si ustedes han entrado, yo soy muy dada a estudiar en la biblioteca de la UNESCO, pero de las cosas que a mí me gustan más de la biblioteca de la UNESCO es que tiene un glosario que cada vez que yo entro está actualizado a la última norma, a lo último que se dijo, que además se crea con la participación de muchos. Entonces, ¿por qué no tener en este curso abierto de cualificación un repositorio abierto donde todos podamos construir y que esa construcción del concepto tenga mi nombre propio? Y yo digo, mire, yo creo que yo estoy en Baupés o estoy en Guainía y yo creo que uno de los indicadores o de los factores que afecta la deserción o que mejora la retención puede ser este que nadie lo ha tenido en cuenta. Métalo ahí y sométalo a estudio y sométalo a revisión y sométalo a otras cosas. O sea, participemos verdaderamente como sujetos de conocimiento en un modelo eutagógico, porque también es cierto,
El señor rector aquí declara y dice neurociencia y lo señala y aquí en esto a mí me llama la atención porque él está hablando de la UNAD 4.0 y habla de neurociencia. Y entonces uno dice, vea que el rector desde allá, desde la UNAD 4.0 y en este libro nos habla del modelo pedagógico 5.0 ya no lo trae. Y entonces uno llega y lee y dice, mira lo que está diciendo el señor rector aquí. Y el señor rector nos habla del blockchain y nos dice, él nos tendrá que ayudar a mirar la retención. Pero yo nunca en el discurso de retención y permanencia veo ese término enunciado. Y nos dice una cantidad de cosas y yo digo, pero es que nosotros tenemos o sea, aquí en este libro que yo vengo y me miro, yo vuelvo y lo leo y vuelvo y lo leo y yo digo, yo no sé si nosotros estamos articulando este como el primer documento de estudio y si nosotros podemos hacer una prueba de entrada y podríamos hacer una prueba de entrada. Ustedes me van a decir, yo puedo hacer una prueba de entrada, pero es que con inteligencia artificial yo le meto una herramienta de inteligencia artificial, eso me resuelve una prueba de entrada. Ah, sí, eso es verdad. Pero entonces, ¿de qué manera yo puedo hacer la prueba de entrada que sí me verifique que es la persona y que no es la inteligencia artificial? Ahora, si fue que utilizó la inteligencia artificial también que le hizo la tarea bien, pues por lo menos ya sabe utilizar una herramienta nueva que antes no sabía utilizar la herramienta nueva, ¿cierto? Ya sabe. Y ya se la aplicó él mismo, entonces a que los estudiantes también se la van a aplicar. Entonces, ¿cuál podría ser el riesgo? Y él ya tendría un juicio crítico para que nosotros podamos develar. Entonces, debe ser un curso corto, que no nos dure más de un mes, que no le robe tiempo a los docentes, porque mañana nos van a decir los docentes, "Vea, yo estoy metido en formación de formadores. Por el SUA me mandaron a hacer esto, por el CINE quisieron hacer aquello, por no sé qué, por no sé- pero además tengo que seguir creciendo y además me mandaron a hacer un curso de inglés para poder subir, porque entonces ahora también me invitaron a que hiciera inglés, que estuviera dominando esas competencias. Y entonces también aburrimos a los docentes, como hoy se aburren los estudiantes que entran a un curso y en vez de tener una estrategia didáctica coherente, como lo propusimos en principio, John Freddy, que nosotros decíamos, con una estrategia didáctica, desarrolle un proyecto, etapa 1, etapa 2, etapa 3, se mire todo y no haga 20 tareas. Entonces, léase un ensayo, más una prueba, más no sé qué, y esos pelados terminan, muchachos terminan reventados de actividad sobre actividad porque les cierran a tal hora, porque se están reventando y salen corriendo de la universidad porque no hemos podido lograr que la estrategia didáctica nos articule y nos articule un curso y las etapas del desarrollo de estrategia didáctica sea la sumatoria para llevar a la sumatoria final del 100% del curso, que ahí nos desvirtuamos, o sea, nos fuimos de la ruta que habíamos planteado inicialmente. Mm, y con cosas más perversas como decirle al estudiante que no utilice el ambiente virtual de aprendizaje, sino que a través de un WhatsApp le mande los trabajos al estudiante, que ni siquiera tenga yo la trazabilidad de la gestión del estudiante en el aula virtual, porque eso sí demerita más todavía todo lo que hacemos en la universidad. Entonces, cortico, yo no me lo imagino superior a 30 horas, que tenga tres elementos de estudio, modelo pedagógico unadista, mentiras, son cuatro, vida académica y universitaria, retención y permanencia y graduación como un solo tema. Eh, creo que esos son los tres temas. ¿Me faltará alguno? Espérate, yo vuelvo y lo miro. No, así Modelo- estaba en la no, presentación. Eran esos tres, Esos doctora. son. y Ujú. esos son esos tres, que como sé que es un universo más grande que lo vamos haciendo por etapas. Entonces, que nosotros podamos tenerlo en 30 horas, que por lo menos con 10 horas de estudio sobre elementos sustanciales del modelo pedagógico nadista
puedan encontrar la diferencia entre qué pasó en el modelo 4.0 y qué pasamos al 5.0, que sean capaces de comparar, contrastar y encontrar las diferencias. Y que después de manera profunda conceptualicen y apropien qué significa haber saltado esas dimensiones que teníamos antes en el modelo pedagógico a la nueva propuesta del concepto de la nueva dimensión. Que entiendan que la autoagogía es un elemento transversal que articula todo, que lo separa de la educación a distancia, la facilitación y de la lectura guiada para el aprendizaje, que era la estrategia didáctica, que la educación virtual los descentraliza de la gestión de conocimiento en un ambiente virtual y que nos posibilita la educación híbrida, que es la sumatoria de todas las potencialidades de los anteriores. Y que entonces yo sepa entender por qué la vida académica en la educación híbrida tiene sentido y, y en la educación y la vida universitaria tiene sentido. Eso hace pensar que nosotros seamos capaces de hacer esto 10 horas uno, 10 horas el otro, 10 horas, para una sumatoria de 30 horas que nos lleven a 3 insignias y que la sumatoria de las 3 insignias con un buen resultado académico nos posibilite decir, estos son los mejores. Si yo pensara en que ellos desarrollaran una propuesta, sería supremamente osado. Porque yo diría que sería muy osado, porque, porque en 30 horas para yo hacer una propuesta me queda muy complejo. Para nosotros tener esas posibilidades de complejizar de complejizar un escenario, pues podríamos nosotros tenerlo mm, pues un poquito más complejo, pero no sé si sería la primera salida. Y la segunda sería que si vamos a hablar de educación híbrida, ellos pudieran trabajar elementos sustanciales de la educación híbrida como son el aprendizaje en línea, el aprendizaje colaborativo, que no necesariamente tendría que ser en línea, puede ser con sus compañeros allá en el centro, podría ser el aprendizaje inmersivo cuando lleguen a Paipa y además de eso, tener otros elementos que nos permitieran, que es el uso de tecnologías un poco más evolucionadas que ellos nos puedan proponer, por ejemplo, buscadores, elementos como estos que pudiéramos nosotros tener ahí. En la BIMEP están listos y dispuestos a empezar a desarrollarnos el escenario de aprendizaje y nosotros hacer. Una crítica sustancial, y me la dijo el rector, de frente me la ha dicho todo el mundo. Esos cuestionarios que hicimos los pretalleres, durante los talleres y los posttalleres, fueron perversos y desvirtuaron todo lo bueno que hubiéramos podido hacer anteriormente. Porque el pretaller pudo haber tenido muy buena intención, pero llegó al cuestionario y perdimos el año. Cuando llegamos al taller pasó lo mismo. Entonces, las preguntas en vez de ser orientadoras se volvieron en desorientadoras. Y en el postaller lo que hicimos fue acabar de confundir a la gente. El tema es que no sabemos preguntar. Y esa sí es una tarea que le corresponde a formación de formadores. Eso sí es de formación de formadores. Eso no es de actualización, eso es de capacitación. Una competencia propia de nuestros docentes es saber preguntar y orientar a partir de la pregunta, el proceso formativo a partir de la pregunta, porque la mayéutica es un método de aprendizaje. En tanto es un método, hace parte de la caja de herramientas de formación de formadores. Por ejemplo, en formación de formadores, yo podría
tengo que tener toda la capacidad para conocer todas las estrategias didácticas y no las de educación presencial. Estábamos formando en las de educación virtual, por ejemplo, aprendizaje híbrido, o el aula, perdón, el aula invertida, es una de las metodologías, estudio de casos, el aprendizaje problemático, o sea, todas esas estrategias que son propias de la educación virtual, que no necesariamente son de la educación presencial. La educación presencial tiene otras cosas que tampoco tienen que ver con la educación a distancia. La educación a distancia tiene que ver con el aprendizaje a partir de la lectura didáctica guiada, tiene que ver con la construcción de relatorías, esa es la educación a distancia. Esa es la educación a distancia, la que surge de la pedagogía del texto, con la relatoría, los ensayos, las exposiciones escritas. Esas son las metodologías de la educación a distancia, porque surgen de la pedagogía del texto. Pero cuando yo hablo de la pedagogía virtual, entonces hablo de proyectos, hablo de aula invertida, hablo de aprendizaje problemático, hablo de otras cosas que posibilita el aula virtual, porque te ofrece herramientas, te trae literatura, te da espacios, te deja crear, son distintísimas las estrategias que se utilizan desde lo didáctico. Y ahora entramos en lo híbrido. En lo híbrido, permítanme un momentico, yo veo aquí si todavía tengo el espacio para compartir pantalla. Voy a buscarme este pequeño documento. Si lo están viendo, eh, una figurita que estoy presentando aquí, eh, la educación híbrida tiene estos elementos que la conforman. Hay muchos documentos. Es más, el que más me gusta es es un documento que se maneja muy bien, que viene como en las esencias de Cristóbal Cobo, que manejan desde la UNICEF y desde la UNESCO, explicando lo que es la educación híbrida, que es una muy buena caja de herramientas. Pero miren lo que nos proponen a nosotros sobre lo que integra la educación híbrida. Dice, integra conectividad, infraestructura física más tecnológica, adaptación curricular, prácticas pedagógicas diferenciales, recursos humanos visibles, concretos, ecosistemas particulares donde se integra todo el desarrollo tecnológico, gestión educativa, financiamiento, certificación de habilidades que para nosotros serían certificación de competencias, modalidades flexibles y plataforma digital de contenidos. Y por eso era que yo hablaba ahora de caja de herramientas, o sea, a manera de caja de herramientas. Podemos tener una plataforma digital de contenidos donde pongamos lectura, documentos y no sé qué, pero donde ellos sean capaces también de crear nuevos documentos. Y entonces, cuando uno se pone a estudiar todo esto, y uno dice, claro, es que este es otro ecosistema totalmente diferente, que lo tenemos que poner en esencia y lo tenemos que visibilizar. La propuesta o la invitación cuando John me dijo, yo le dije, sí, papito, déjeme acabar de concretar, porque en este grupo vienen a participar el doctor Edgar Guillermo, quiere trabajar todo lo que tiene que ver directamente él con retención y permanencia. La doctora Constanza me dijo, sí, vida académica y todo lo que tiene que ver con neurociencia y todo eso, pues va a haber un apoyo de la Vicerrectoría Académica. La doctora Clara Esperanza me dijo, ahí le entrego formación de formadores, porque ellos son los duchos en la materia. Y yo le dije, sí, pero no capacitación. Nada de capacitación. Vamos a andar por la ruta de continuo formativo en la etapa de cualificación, que es distinto a capacitación. Y vamos a tener en vida universitaria a los de la VIDER, que ya pues la doctora Julia Alba también nos promete y nos ofrece. Esta era finalmente el objetivo de la reunión de hoy, invitarlos a empezar a soñar cómo lo vamos a hacer que no se parezca a capacitación. ¿Cuál será? Yo digo, una estrategia muy propia de la educación híbrida
es el aprendizaje por retos. Podría ser un aprendizaje por retos, un reto para la primera, la segunda unidad y la tercera unidad. La primera podría ser modelo pedagógico nadista, la segunda vida académica y universitaria, y la tercera podría ser perfectamente retención y permanencia. Cuando yo digo que tengo un reto para vida académica y universitaria, uno de los retos podría ser, y creo que sería encantador, encontrar las diferencias. O sea, comparar y contrastar es muy claro, porque es necesario, porque todo el mundo está revolviendo vida universitaria lo mismo que vida académica, a pesar de que hay unos lineamientos que dicen que no lo son, y que cada uno tiene un punto de vista diferente y tiene un apoyo al proceso formativo diferente. Entonces, un reto sería diferenciar, como también un reto sería clarísimo y necesario diferenciar en qué consiste la deserción y la permanencia para el sistema de educación superior y en qué consiste la retención y la permanencia para el sistema de educación permanente. Pues porque es que una cosa que se hace por ciclos, con un aula totalmente diferente, donde hay interacciones distintas, donde hay una valoración diferente, yo no la puedo seguir homogenizando con la retención y la permanencia de la educación superior, que se hace cada 16 semanas, que obedece a unos microcurrículos, que evalúa unas competencias, o sea, es totalmente diferente. Yo no lo, y qué rico encontrar esas diferencias. El reto sería encontrar una diferencia entre los conceptos y los factores y los indicadores de uno y lo otro. Eso sería un reto inmenso, porque nosotros, yo no sé si será, y ahí yo me someto también al juicio crítico, no sé si será por facilismo propio, pero hemos metido la definición para todo igual. No es lo mismo retención y permanencia en un curso de educación continua que llame diplomado. No, no es lo mismo. Y también, pues, imagínense que nos hemos vuelto tan facilistas para todo que entonces la caracterización pareciera que fuera la misma para todo. Y uno dice, oye, pero es que en la caracterización yo tendría que tener otros elementos diferenciales. Pues, a mí me tendría que preguntar, usted cuando entró aquí por gratuidad, ¿qué lo indujo? ¿Qué lo atrajo? ¿Qué lo vinculó con eso? Porque todo lo que es gratis, hagámoslo fiesta. Y entonces eso a mí no me toca. Yo cuando pago mi matrícula me cuesta 1.000.000 de pesitos, yo cuido mi 1.000.000 de pesos, pero cuando a mí no me cuesta ni no, 10.000, yo lo tiro por la borda. Cuando yo sí tengo que caracterizar a ese joven y lo tengo que coger con hilitos de donde se deje coger y venga para acá. Y a mí me tiene que quedar claro quién es ese sujeto, pero podrían ser retos. Yo aquí me estoy aproximando a decir locuras, pero si nosotros lográramos en esta primera vez identificar en qué se diferencia el modelo pedagógico 4 al modelo pedagógico 5, o cuál ha sido la diferencia entre el 1 y el 2 y el 3 y el 4 y el 4 y el 5, y cómo marco la ruta a partir de la diferencia, qué es lo que tengo que abandonar y como las águilas despojarme de las garras viejas para sacar las garras nuevas. Entonces ya sí me monto en el otro rol, porque si no me quedaría pegado del rol viejo todavía. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. No nos hemos despojado del antiguo rol y no nos hemos metido en el nuevo rol del nuevo modelo pedagógico, porque yo sigo pensando que soy educación a distancia. Ahora sí, pues seguiré pensando que soy educación virtual y no podré saltar a educación híbrida, porque es que la educación híbrida tiene unos retos impresionantes, y es que esos 70 y pico centros que tengamos tienen que estar llenos de gente, no dictando clase, no, ni teniendo tutorías, no, teniendo vida académica y universitaria. Entonces, ¿qué es eso de vida académica y universitaria? A ver, ¿qué es eso de vida académica? ¿Qué es unas CIPAS, una comunidad de esas? ¿Qué es para yo poderla movilizar? Porque si yo sigo pensando que es sentarme a hablar con ellos, como yo sí veo que hacen asesoría, yo veo
a los docentes sentados con 2 o 3 estudiantes asesorándolos. Y yo digo, eso no es vida académica es otra cosa. Vida académica es reflexión, es posición, es pensamiento crítico, es decisión, es postura, es articulación, o sea, es todo lo contrario a asesoría. En sus momentos habrá la necesidad también de la asesoría. Pero bueno, ya no quiero hablar más porque ya me quedan 14 minutos para terminar esta hora, para poderme pasar a otra que ya se dieron cuenta que quieren que participe en otra. Los escucho y dejo ahí nuestra reflexión y nos tenemos que reunir dentro de 8 días, John, y ya seguirá dentro de 8 días con la invitación a los otros, pero cuando con formación de formadores tengamos la estructura, invitamos a los de retención, al doctor Edgar Guillermo, invitamos a los de vida académica y universitaria para que ellos se sumen. Y entonces nosotros creamos, son 3 unidades, vamos a trabajarlo por educación por retos, vamos a tener esto, no sé, pensémoslo, yo todavía no lo tengo claro. Lo único que sé es que no es capacitación, es cualificación, es corto, nos llevará insignias y los mejores de los mejores van a Paita. Ese sí que es un reto. Un reto muy interesante, doctora, sin lugar a dudas. Ujú. Doctora, precisamente ahora que usted estaba hablando de esa educación por retos, yo me acuerdo mucho, y precisamente ahora con Sara hicimos un MOOC que, como en estilo de aprendizaje de gamificación, y lo hicimos fue por niveles. Entonces, este era un tipo de juego diferente, era un nivel de alta competencia. Entonces, en la narrativa gamificada hablamos de unos personajes que están en una competencia a la innovación educativa, así va nuestro MOOC. Pero pensando ahora para este curso, se me ocurre una estrategia también estilo gamificada, pero por retos que se llama Breakout Edu o Escape Room, estilo de Escape Room, en la que los participantes en grupo deben desarrollar ciertas misiones para llegar al final, encontrar a partir de esas misiones que ellos realizan, digamos que unos códigos, aquí podemos decir unas frases, unos elementos conceptuales que al final deben resolver a partir de las misiones que van desarrollando. Cada uno debe cumplir un rol, entonces nosotros podríamos manifestar, por ejemplo, unos roles de estudiante, otro rol de monitor, un rol de específico dentro de la misión, y cada participante actuaría, digamos, en sí mismo, y podríamos hacer por cada temática un breakout o un escape room determinado de acuerdo al mismo, o uno solo con 3 retos diferentes. Entonces se me ocurre algo así, ya hablando como del sistema por retos, y tú ves también trasladando lo que ya hicimos con el MOOC de pedagogía digital. Y que lo probaron. Y tendríamos que hacer otra cosa, Tatiana, y es que además de que lo hicimos en el ambiente virtual, dejarles algo para el escenario físico en el centro. ¿Sí? Doctora, discúlpeme, a mí me parece muy importante, nosotros avanzamos en un trabajo que está muy articulado, lo que usted viene conversando. Tenemos una propuesta y me parece importante que usted la mire. Si bien es cierto, puede haber elementos, porque nosotros sobre qué le decimos, lo que usted decía, nosotros conocemos de modelo pedagógico NADISTA. Nosotros de BAU y de retención y permanencia, obvio, conocemos los lineamientos, los documentos teóricos, pero no lo vivimos. Es que una cosa es cuando usted ya tiene incorporado y dice, es que esto es así, puedo dar un ejemplo, puedo poner una situación de más, ¿no es cierto? Entonces sí me gustaría que le pudiéramos presentar ese modelito, además lo escribimos, pero lo tenemos bonito como a usted le gusta, recreado en presentación, Claro. y ya usted... Y que nos puede servir para articular todo esto. Muy bien. Me gusta Claro, así. con esas, Adelante. hay cosas en las que nos diferenciamos en algunas cositas, especialmente cuando nosotros tuvimos una reunión con SUA hace 15 días. Participamos algunos de nosotros, no todos estuvimos. Y SUA, ¿qué nos decía? Cuando nos proponía que formación de formadores de las diplomaturas fuera y se trabajara en esa plataforma experta y demás. Nosotros queremos hacerle como, pues digamos, como una salvedad frente a eso. Cuando nos hablan de cursos autodirigidos, nos parece perfecto. De hecho, la propuesta que le vamos a mostrar tiene todo que ver con eso. Tiene como varios momentos, ya los vamos a explicar de mayor detalle. Pero la idea es, eso de lo que usted hablaba, porque estamos muy conectados en esa contextualización, ¿no es cierto? De que la gente en realidad conozca las conceptualizaciones y demás para luego comprender y, por supuesto, apropiar. Eso lo tenemos allí. Pero, ¿qué pasa? Nosotros le decíamos a SUA, nosotros no, los cursos MOOC son totalmente lineales, doctora. Esa es la realidad. ¿Sí? Entonces, nosotros acabamos de diseñar un curso MOOC, como lo dice Tatiana.
que usted tiene sí o sí que hacer un recurso de tal forma. Y nosotros decíamos, no, pero es que en ese puntico no debe ir un recurso, porque ¿cómo voy a hacer uno en algo que yo simplemente estoy dando unas instrucciones? No, sí o sí hay que hacer. Entonces, toca inventárselo. Luego de eso tiene que tener un documento de apoyo, sí o sí tiene que tener. Entonces, esa creatividad que uno tiene, lo que usted está diciendo, porque es que necesitamos es que todos apropiemos el modelo. Y uno no apropia el modelo, como usted lo decía, con Pero, evaluaciones en Sara, línea, con... Señor. y sabes por qué es que MOOC tiene que ser así tan instruccional, porque es ¿Mm? para mí. O sea, usted no puede manejar la personalización en un MOOC y no le puede dar a usted esa capacidad. Entonces nosotros tenemos que saber utilizar ¿Mm? ese MOOC porque lo vamos a hacer allá, en eso ahí, tratando de buscar que en el escenario híbrido, desde lo híbrido podamos darle la otra vuelta. Si te das cuenta, porque es que el MOOC Sí, está hecho para educación virtual, no está hecho para educación híbrida. Entonces vamos a juntar exacto. lo más potente de cada uno para cada cosa. Perfecto, muy bien. Exacto, lo que le quiero decir es que nosotros retomamos cómo podría hacerse, porque cuando vuelvo a la reunión con Suba le decíamos, venga, pero es que no podemos, digamos que cuando vamos a hacer el diseño, podemos en el desarrollo hacerlo de alguna manera más propositiva, y nos dijeron, sí se puede. Los compañeros que están aquí que estuvieron en esa reunión conmigo, quedamos todos, bueno, listo, entonces sí se puede. Por eso esta propuesta, doctora. Como le digo, lo hicimos desde el modelo pedagógico una vista, que es lo que nosotros manejamos, como una estructura y demás. Entonces se llama, por ahora, el taller, digámoslo así, o el tema se llamaría Vivenciando el modelo pedagógico en Aista Solidario Y que sería 5.0. la primera unidad de lo que ahora tenemos que hacer. Es correcto. Estaría el propósito, si quieres lo abrimos, Jorge. Entonces allí seguramente hay unos elementos que usted nos va a decir hay que mejorar, pero esta es la propuesta. O sea, esto es como lo que usted nos trajo. Usted trae una propuesta inicial, nosotros también. Facilitar la apropiación del modelo pedagógico en Aista Solidario 5.0 por parte de los mediadores, porque decíamos, somos todos los líderes, los directores, no sé, el coordinador, etcétera, ¿no es cierto? Para enriquecer su práctica académica. ¿Y por qué práctica académica? Porque todos al ser y mediadores tenemos una Sara, práctica académica eh, diferente. ¿Sí? Sara, ¿puedo hacer una pregunta Claro, doctora. de una vez? Sí, Si yo vamos puedo tomando. colocar sobre mediadores un link que yo lo pueda tocar y que me abra la definición de mediadores. Porque es que tú estás Claro que sí, aquí. diciendo, porque tú estás diciendo una cosa que es esencial. Tú acabas de decir, el mediador somos todos, pero es que Consejero, yo docente. soy el funcionario de registro y control académico y yo no me asumo como mediador. Entonces yo tendría que ponerle aquí un link que me llame la atención, como cuando yo hipervinculo algo y él se abre inmediatamente y salga del acuerdo tal, del nuevo modelo pedagógico y mediador, ta. Y lo mismo pasaría con facilitar la apropiación del modelo pedagógico unidad solidario por parte de los mediadores para enriquecer la práctica académica y el fortalecimiento de las competencias específicas docentes. Fíjate que vas a tener que ponerlo en contexto de líderes. Entonces, Ok, y lo vas a tener que poner como cualificación. Entonces, yo de una vez voy a reaccionarte frente a lo que voy viendo. Tomen los claro que sí, otros, doctora. es para ganar tiempo, tomen los otros la ideita, hipervinculemos y llevemos de una vez a un glosario vivo, actuante, hipervinculado, abierto, de una, se abrió y que no tenga yo que recurrir a buscar y no sé qué, sino que él de una vez, en esta buena presentación, yo haría más, yo haría más que eso, porque yo no lo pondría en términos, si vuelves y colocas la diapositiva, de una vez te corrijo el propósito. Yo no lo colocaría en términos de lo que yo quiero hacer, yo lo colocaría en términos de resultado de aprendizaje, apropiar el modelo, porque Ya vienen los facilita, resultados. ah, por eso, pero Sí, entonces yo lo pondría, perfecto. no lo pondría como ese tipo de propósito, sino cuál es la intencionalidad formativa superior, que Ok, es apropiar, intencional. que no me quede como esto es para que los otros hagan, sino esto es para mí. O sea, lo vuelvo, si esto es desde Personalizado. eso te iba a decir, si esto es desde la autogogía, del aprendizaje autodirigido,
de ninguna manera me van a facilitar la apropiación. Yo lo que me voy es a apropiar. Entonces, ponerlo en términos de autodirigido, apropiar el modelo pedagógico, que la persona desde que entre lo vea como que es para mí, solo para mí, y yo lo autodirijo. ¿Listo? Quitarle, mírame que son elementos pequeñitos, Sara y equipo, Pero dicientes. pero, o sea, que te mandan un comando mental inmediatamente, ¿cierto? Eso es. Listo. Entonces, la idea de todas maneras es que se apropie ese modelo para que en realidad eso sea y que ese proceso que vamos a hacer, estamos de acuerdo con usted en que eso no es capacitación, ¿sí? Un proceso de cualificación debe ser significativo y con sentido. Y aquí hay una cosa que aparece desde la articulación teoría-práctica que para nosotros es muy importante y es que vamos viendo eso reflejado en nuestro quehacer. El líder como líder, el director de curso como director de curso, el consejero, el docente, ¿sí? Esa es la idea, listo, de este ejercicio. Adelante, Jorge, si quieres vamos a los resultados de aprendizaje. Entonces, listo. Entonces, los resultados de aprendizaje, pues, digamos que ahí tenemos identificar los fundamentos del modelo pedagógico, los pilares y las dimensiones. Esto ya es algo muy grande. Pero sí necesitamos es eso en la acción docente o en la acción del líder, ¿no es cierto? Ya ahí lo que usted dice en clave de líder, vamos a escribir esto, en la acción del líder. Porque es que es lo que no ha llegado. No ha llegado es hacer esa transferencia. Voy a hacer observaciones, Sara. Y adelante. Ustedes saben que yo leo rápido y me da pena con ustedes. Miremos el resultado de aprendizaje de identificar los fundamentos, pilares pedagógicos y las dimensiones del modelo pedagógico unadista solidario en su acción docente. Sí, está muy bien. Lo dejaría hasta el modelo pedagógico en este 5.0 y quitar la acción docente, porque puede que sea un monitor el que nos llegue, puede que sea un funcionario el que nos llegue, un líder de otra naturaleza el que nos llegue, un vicerrector el que se quiera preparar y entonces retirar la acción docente. 2, analizar situaciones, casos, ejemplos en el contexto educativo. Y miren lo peligroso y lo delicado. Y yo voy a poner un ejemplo. Resulta que en las preguntas que hicimos de salida a las personas que participaron en los talleres, no fuimos capaces nunca, o bueno, yo traté de que en el taller mío se hicieran preguntas contextualizadas, pero la mayoría hicieron preguntas que no estaban contextualizadas. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que al no ponerle usted contextualizado, usted lo mandó a la generalización y la gente contestó lo que quiso, porque es que en lo general cabe lo que sea. Mire el segundo objetivo, analizar situaciones, casos, ejemplos en el contexto educativo. ¿Cuál contexto educativo? ¿De qué estoy hablando? ¿Dónde está la contextualización? ¿Por qué estoy perdida en un resultado de aprendizaje como eso? Yo lo puedo poner en el colegio donde trabajo. Ese resultado de aprendizaje nos sirve para el ejercicio que estamos haciendo. Ahora, ese resultado de aprendizaje podría yo cambiarlo por otra cosa más importante. Si en el primero fue identificar los fundamentos, pilares pedagógicos y las dimensiones del modelo pedagógico unadista 5.0 y ponerlo hasta ahí nomás, un segundo resultado de aprendizaje sería comparar y contrastar las diferencias entre el modelo 4.0 y el 5.0 para yo poder entonces pedir otro resultado de aprendizaje, que podía ser proponer actividades didácticas innovadoras desde el modelo pedagógico unadista solidario. Creo que no es un resultado de aprendizaje en ese escenario, pero sí podría ser porque en cualificación es, si yo ya identifico y cuáles son los fundantes del 5.0, establezco la diferencia, un resultado de aprendizaje podría ser entonces precisar o definir o, digámoslo, o caracterizar cuál es el rol del docente o de mi liderazgo o de mi, ahí lo pusieron ustedes como mediador, cuál es el rol del mediador en ese modelo pedagógico 5.0. Y entonces ahí sí yo doy órdenes mentales claras, con contexto. Identifico lo fundante, lo diferencio de lo anterior desde los fundamentos
Y además de eso, y lo ser incorporo en lo capaz mismo. de poner en mí mismo, dentro de mi rol, cuál es mi papel. Ahí sí tendría 3 resultados de aprendizaje diferenciales. Y de gran calado, o sea, Toma el lugar. básico, a lo intermedio y a lo superior, porque yo cuando yo digo, esto es lo básico, esto es lo diferencial y ahora me lo asumo, me da otro nivel. Y ahí están los 3 niveles de los que usted ha hablado, como la conceptualización, la comprensión y la apropiación. Tiene toda la Así razón, es. doctor. Ok. Gracias por la realimentación. Sigamos, Jorgito. La doctora Y, ya y, y- también. y yo pido disculpas porque ustedes saben que yo voy hablando y me sale No, para nosotros esa realimentación es fundamental en el momento, doctora, así me- como lo vimos. perfecto. Entonces, este sería el contenido si vamos a hablar de esta primera unidad, que sería modelo pedagógico analista, ¿no es cierto? Entonces, la concepción de modelo. Claro, esto está muy amplio, doctora, pero es que no, o sea, bueno, se lo voy a explicar. Concepción del Sí, modelo, entonces, sí, ¿qué mi es ese amor, sí, modelo, no es cierto? mírame, sí, sí está muy amplio y me parece muy arriesgado. Porque, ¿qué haría yo? Lo primero que yo tengo que conocer, la vicerrectora me dijo, hay un documento fundante. Y le dije, vicerrectora, para mí es claro que haya un elemento fundante. ¿Ok? Entonces, en ese elemento fundante, allá se dice que es el enfoque crítico social, ecológico contextual, el constructivismo social, el cognitivismo, la neuropedagogía. Después, pilares pedagógicos, el aprender a aprender, el aprendizaje autónomo, el aprendizaje significativo, el aprendizaje colaborativo y la pedagogía. Y las dimensiones, ahí están todas las dimensiones, empezando porque yo cuando leí la dimensión del metacurrículo, no la entendí. O sea, la verdad es que vi un parrafote así de grande, pero como concepto me perdí en el concepto. Porque yo entiendo muy bien el mesocurrículo, porque es todas las responsabilidades Micro. sustantivas atravesadas, el microcurrículo es lo propiamente esencial del curso, lo metacurrículo es el conjunto de todas las competencias que forman la profesión y el metacurrículo es qué. Entonces yo me perdí en ese concepto. Yo dije, el metacurrículo, ¿dónde está definido aquí? Y lo vi bueno, entonces, ¿yo qué haría? Primero invitaría a que la gente conociera el documento fundante, después conociera el normativo, que es el que formaliza e institucionaliza, y 3, que después de conocerlo uno más lo otro, pues que verdaderamente tuviera una relación escenario de mi rol, porque ustedes ahí están hablando de, le voy a dar dimensiones, le voy a dar esto, le voy a dar aquello, pero ¿y mi rol dónde quedó? ¿Dónde está? Y yo, como mediador, ¿qué me toca hacer ahí? Y no lo veo en ninguna parte. Entonces yo como contenido diría lo fundante, ¿sí? Concepción del modelo. 2, lo normativo, el acuerdo del modelo que nos lo pone ya, y yo lo llamaría así, lo fundante del modelo, la institucionalización del modelo y la acción del modelo en mi rol. Esos serían 3 temas esenciales del contenido, 3 contenidos. Lo que no sé, yo no sé si eso lo podríamos hacer en una semana, pero me parece que sí. Me parece que sí, yo sé que hay un documento fundante que explica cada una de estas cositas, que yo tengo que partir de que existe un acuerdo que me moviliza hacia adelante, que me lo hace cumplir obligatoriamente. Y tercero, y es que yo ahí tengo un rol. ¿Cuál es mi rol ahí? Porque ya sé que me toca hacer esto y punto, y no más, ni no me meto con lo otro, ni con el metacurrículo, ni con la de comunidad, y mi rolcito, y ahí qué me toca hacer, cómo me muevo ahí y cómo tengo que mover a los otros ahí, porque no lo veo. Veo mucho contenido y poco para mí, poco para mí. Sigue, Jorgito, la siguiente. Es importante aclarar que la... Listo. Y esto ya sería como la metodología, doctora. Entonces, si quieres, sácala ahí, George, a ver qué piensa la Tipo workshop, doctora. me encanta. Espérate, déjame acabarlo de leer que se me está gustando mucho. Tipo workshop, aprendizaje práctico.
Sí, ahí lo relacionaron con otra cosa, pero está bien. De ahí nos pueden salir buenas ideas, pero de todo menos híbrido, ¿qué hacemos? ¿Dónde le meto yo la parte de lo híbrido? Pero acá está, Doc. Ahí aquí adelante ya cuando empezamos como a explicar. Dale, George, tú alzaste la mano adelante. No, pero en el segundo momento, pues vamos a ver en el desarrollo cómo se integra esa parte del taller y la parte de e-learning que estamos hablando. Entonces, pues sí, Estos aquí serían como los tienes- elementos de la planificación y el diseño que tenemos que tener en cuenta en los que estamos diseñando, y etcétera, ¿no es cierto? Entonces, cada uno tiene ahí como unos elementos, la definición, la planificación del contenido, la definición de la estrategia, la selección del facilitador y la logística de la organización, que eso es como el primer momento, el antes de ir a los workshops, ir al ejercicio que van a hacer en campus. Pues cuando hablo del campus, hablo de los entornos que tenga experta, ¿no? Desarrollo del workshop, entonces aquí estaría la bienvenida, luego el desarrollo de actividades. En ese desarrollo de actividades creo que, pues, que hay unos elementos, implementar actividades planificadas de manera dinámica y Lo participativa. volvemos, lo volvemos a, es más, para lo que queremos hacer, entre menos elementos distractores tengan, bueno, que hay un documento fundante, que hay un, ¿cómo se llama eso? Un acuerdo del Consejo Superior y listo. Entre menos elementos que sean muy distractores es mucho mejor. Lo mismo nos va a pasar en retención y permanencia. Fíjate que ellos vamos a tener una unidad de retención y permanencia y los solos conceptos. Eso lleva un ratote, ¿sí? Y lo del glosario, lo que dice usted es un trabajo fuerte, Sí. porque no es el glosario por el glosario, no es entender solo la definición, es que eso No, debe pues, ir más allá, y es en el ejercicio, yo como en realidad puedo, nosotros, a Tatiana también en algún momento nos pidió el favor la doctora Clara hace como 2 o 3 años de trabajar la reticularidad, bueno, todos estos elementos los pero con criterios. ejemplos, para que exacto, los criterios de actuación, para que los docentes los entendieran con ejemplos. La doctora, eso es un trabajo. Uno dice, no, pues eso Yo lo sé, eso es un trabajo, esto, Cari, sí, gracias. Ya, es que ya sé que me tengo que pasar para la otra. Mírame, este es un trabajo que tenemos que asumir para que opere más o menos yo pienso que para el mes de octubre, para que en noviembre ya esté listo y tengamos los 300 definidos que van en diciembre para Paipa, ¿sí? Algo así. y en O esta sea, parte queremos hacerle un énfasis, doctora, muy importante, porque es que nosotros queremos empezar esos ejercicios. Siempre, por ejemplo, con la voz. Ayer hablábamos de usted y decíamos, por ejemplo, que la doctora Gloria, pues digamos que hagamos con usted un video interactivo, ¿no es cierto? De tipo pregunta-respuesta, un videolog, ya Jorge le va a explicar un poco más. Y entonces, ¿qué pasa? Esos videos de pregunta-respuesta es que usted empieza a explicar, no sé qué, usted que es tan pedagoga realmente y nos hace entender a todas las cosas, usted empieza a explicar y luego aparezca una pregunta. Y hasta que yo, como participante del curso, no responda a esa pregunta, no puedo seguirla escuchando a usted. qué No es bueno. tener el recurso por tenerlo, O es sea, digámoslo así, ensayo-error. Y entonces está muy bien. Es que sí, es que cuando uno habla de lo híbrido, uno puede utilizar muchas herramientas que ya tenemos, que ya tenemos. Sí, no hay ningún problema, hacemos todo eso. Mire, a mí, seguite, yo quiero mirar qué más hay, porque es que ya me están llamando para otra reunión. Desarrollo mucho. el acompañamiento y la realimentación. Esto necesita un ejercicio de acompañamiento. Esto no puede ser lo que usted dice. Ahí solamente, o sea, lo autodirigido es cierto, yo lo realizo, pero se necesita el ejercicio colaborativo, se necesita el que alguien pase por allí y les diga, sea Óyeme, para el estímulo, la espalda. Sara y equipo, o sea, toda formación de formadores. Y bueno, ustedes han dicho una cosa que me parece muy chévere, el que tengamos voces vivas, reales, en un video, que esos videos sean la retroalimentación. Por ejemplo, terminamos de ver un pedacito de lo que es la modelo pedagógico UNAISTA y le pidamos a la doctora Marta Viviana, venga doctora Marta Viviana, explíquenos esto en términos de neurociencia, concrétenos A. Entonces, usted llega y termina una prueba y se mete a un video y la doctora Marta Viviana concreta neurociencia en la UNA, y a ella le queda muy claro. O vicerrectora académica,
¿Usted qué piensa del mediador? El mediador está, Doctor Edgar Guillermo, retención y permanencia. Concrete usted que la retroalimentación sea así, que, que, que nosotros, porque sí tenemos que promover que sea autodirigido, sí tenemos que promover que sea colaborativo, sí tenemos que promover que sea significativo. ¿Por qué les digo lo de lo significativo? Si yo no termino cada unidad poniéndolo en el contexto mío como y mediador, ¿cierto? Eso no es significativo. Por eso cuando vi allá los contenidos y yo dije, porque es que ahí hay una lista de contenidos, pero esos contenidos para mí no van a significar, porque van a ser un ejercicio más. Tiene que voltear sobre mi rol y ponerme en otra posición y voltearme de cachetada para el otro lado. Entonces ahí es cuando entra lo significativo, y cuando tiene sentido porque me moviliza a mí en otra posición, ¿cierto? Y por eso el comparar y contrastar es tan vital, porque me hace ser conciencia. Me Claro. separé de eso y pasé. Entonces, significativo. Era, ahora, ¿qué es? Entonces, que sea significativo, que sea colaborativo, George Sabas. que sea autónomo, pero que además sea de autodirigido. Entonces, que hagamos esos videoclips con todos los que, inclusive el señor rector, lo ponemos a que exprese que, qué reflexiones quiere usted hacer de 2 segundos aquí al final Claro, de esto, ¿cierto? claro, Digan lo que usted está fundamental. expresando, los decanos, hagan la retroalimentación, comprometámoslos con esto. Y es un video de 2 minuticos que cierra este tema. Y yo le podría preguntar a un decano, a ver, comparar y contrastar el 4.0, cómo se aleja del 5.0 y dónde está la diferencia. Y que él en sus palabras lo diga, pero que el otro sienta que hay ahí autoridad académica expresándolo, Sí, diciéndolo, claro, todos tomemos claro. posición activa. Y es que eso es lo Entonces, que queremos, que no sea más, doctora, los más documentos, de lo porque los documentos mismo. todos tenemos Exacto. acceso y los podemos No, leer y hacer resúmenes. No queremos más solo el documento, sino no. cómo hacemos la Docu- transferencia a la práctica, a la vida, pues. Entonces, Exacto. aquí también hay una fase de evaluación y seguimiento, pues que nos parece Claro. importante porque pues hay acciones de mejora, establezcamos mecanismos de seguimiento a ese curso que se va a hacer, a esa práctica que hay allí. Pero nosotros queremos también, doctora, no sé, y por eso hablamos de workshop, porque la metodología del workshop también es que usted sale en vivo y en directo y recrea, Ah, bien sea esos documentos para que la gente no tenga que leer 1000 cosas o verse 5 hojas y eso, no, sino para que, no, en realidad porque es que todos sabemos, lo hemos vivido, lo que dice usted, estamos en inglés, aquí, allí, ¿no es cierto? Entonces uno dice, tan chévere que alguien salga y le explique a uno, le diga, le ponga el ejemplo, no sé qué, y ahora yo ya me voy, trabajo con mi grupo, pero además de eso me escucho el video de realimentación de la doctora Gloria, hago la evaluación, sí, que tenga todos los elementos que tenemos acá en la UNAD, como usted dice. Tenemos muchos elementos metodológicos, de aprendizaje, de enseñanza, ¿no es cierto? Entonces también nos gustaría que hubiesen esos ejercicios, digamos que el workshop por eso lo escogimos porque nos permite hacer ese ejercicio. Hoy y esto es lo más, hace para discutirlo con los otros. que la evaluación podría finalmente ser también una reflexión que ellos grabaran de 2 minuticos ahí en diferente. Bueno, Es se me que ocurren muchas cosas, me gusta mucho. Sí, Jorge. qué pena, doctor. Claro, lo que tú acabas de decir me causa bastante compleja la cabeza. Y es cómo evidenciamos ese proceso del pilar en la parte presencial. ¿Cómo la vamos a lograr? Eso es un gran reto, ¿sí? Porque pues si queremos que sea autodirigido, que lo califiquen ellos mismos, ¿cómo vamos a evidenciar que realmente está haciendo esto? Entonces, eso es un gran reto. Y el otro reto que pues, hablando de la evaluación, pues no sé cuántos somos muchísimos profesores docentes y solamente van a ir 300. ¿Esto qué quiere decir? Que pues vamos a tener que tener una calificación muy milimétrica por los miles, donde por una micra la persona pase. Sí, Esto claro. quiere decir al nivel de evaluación, que tendríamos que mirar que no son solamente 10 de ese aspecto, sino son muchos más aspectos. Y que Y vamos a ese tener es que un hacer un reto. cuestionario para que eso que tú dices, micras, tengamos, porque Micras. van a aparecer con Entonces, el puntaje 55,000555. Yo eso se lo incluso doy al pueden final. haber factores Pero mire como que en esa tiempo, evaluación, perdón, deben de haber factores de tiempo, de frecuencia, de este tipo de cosas, para que no solamente sea el cuestionario, sino otras características
que les permita a nosotros evaluar esa parte y llevar eso micro. A ¿Cómo eso es? iba, doctora. En el ejercicio de líderes, el taller del doctor Leonardo de internacionalización, de la unidad de internacionalización de la vicerrectoría, hizo un ejercicio muy interesante, porque él sí puso, obvio, digamos que los cuestionarios todos son selección múltiple con única respuesta, con varias respuestas o algo, pero ¿qué pasa? Él hizo unas preguntas que incitaban a la reflexión. Entonces él sí ponía las opciones, pero permitían decir, yo cómo veo cuando ya leo el contexto de la internacionalización, por dónde es mi aporte para decir, desde ese rol, yo qué aportes debo considerar iniciales en un listado que me daban, escoger únicamente 3, eran como los elementos que yo consideraba fundamentales para que la UNA trabaje la internacionalización. Pero Ponerle un tenemos un ejemplo. problema, Sara, tenemos un problema que es lo que estaba advirtiendo Jorge. Cuando nosotros vamos a hacer pregunta abierta para seleccionar 300 entre 6.000, no lo hace No, pero no nadie. era pregunta abierta. Todos los cuestionarios fueron de pregunta cerrada porque es la opción que dan los Bueno, MOOC. perfecto. Era pregunta cerrada, pero era una lógica diferente de la pregunta. No era Bueno, una entonces lo pregunta, revisaremos, porque si nos sí, sirve sería extraordinario. Muy bien, podría ser esa una forma de. perfecto, muy bien. Allá iremos Bueno, y entonces ya a cierra ahí, buscar. George, si quieres, miramos que Bueno, les ya. regalo, con todas las llamadas que me han hecho, son las 11:17, 3 minuticos más. Nosotros qué consideramos que el tiempo, volvíamos, primero hay que diseñarlo, ¿no? Y 2, pues ponernos de acuerdo, por supuesto, con los otros 2 grupos, como usted lo dice. Por ejemplo, aquí ya hay un avance con los ajustes, por supuesto, que usted nos No, acaba de hacer. pero Entonces, mírame, Sara, si nosotros primero con formación de formadores definimos, esta es la estructura, y con la bien, esta es la estructura, y el primer modelo pedagógico unavista, que de pronto puede ser el más complejo, porque el otro son más definiciones, en vida académica y universitaria. O sea, después de hacer el primero, somos capaces de hacer el segundo. Y traer a los segundos, lo vamos a montar así, mucho cuidado con el propósito, mucho cuidado con los resultados de aprendizaje, tengan en cuenta eso, o sea, que los primeros seamos nosotros, digo nosotros, pues yo me asumo en todos, pero sí, claro, el, doctora, se hace parte de este equipo. el modelo pedagógico unadista, para que nos quede bien chévere y ya con eso montar a los otros, porque ya les podemos ir pidiendo a la visae con el vicerrector, traiga los conceptos claros, qué es lo que queremos hacer, mire cómo hemos pulido la primera unidad sería esta para una semanita, no es que ya así serían 3 semanas de estudio para esa gente y que no nos vayan a revirar. Es más, Doctora, ahí nosotros hablábamos ayer, discúlpeme, de los tiempos. Si usted tiene muy poquito tiempo, aunque siempre nos dedica, realmente esto se lo agradecemos mucho porque sé que la realimentación suya siempre es efectiva. ¿Sí? Usted no es de los que nos ponen a hacer tareas, sino que nos dicen, mire, por acá, y nos entrega otros elementos. Yo copio aquí en mis libros, en mis notas, hartas cosas. ¿Qué pasa, doctora? Nosotros, obvio, estábamos pensando un poco más en el tiempo porque al ver todo ese contenido que tiene el modelo, y que hay que vivenciarlo en la práctica y llevarlo y hacer esa transferencia y esa apropiación, decíamos, esto necesita un poco más de tiempo. De hecho, decíamos, pues si son 4 temas, como usted lo veía, ya van a ser 3, como usted nos dijo, dentro de esta unidad, pues decíamos, necesitamos siquiera salir al aire, bueno, 2 veces, decíamos 2 horas como por cada uno de los temas, serían 6 horas, pues no sé qué tan cansón sea eso para los docentes, y luego van a salir con vida académica, si ellos necesiten el mismo tiempo. Es que yo creo que hay que calcular eso también, porque lo que usted dice, todos lo sentimos, ayer que trabajamos, antier que trabajamos, ayer en esto, decíamos, modelo pedagógico unadista es el centro. Todos tenemos que tener esto apropiado porque estamos dentro de la UNAD. Entonces, puede que necesitemos 6 sesiones y ellos solo de a 2, no sé, ¿usted cómo lo ve? ¿Qué considera? pues lo que te quiero decir es, no vamos a hacerle más de 3 contenidos. Ok. Eh, pues uno podría decir en 45 días lo haremos, cada unidad 15 días. Sí, a mí no me choca. Yo, A mí no me choca, a mí me parece suave, pero lo que a mí sí me parece es que los docentes se quejan de muchas actividades, sí, también es cierto, entonces podría ser 45 días. Esos 45 días casi que lo estaríamos
eso no se puede tirar caliente, ¿cierto, John? Eso caliente no sale. Tenemos que sacarlo en frío, probadito, hacer un pequeño pilotaje, mirar cómo nos reaccionan los videos y toda la cosa. Estoy hablando con el ingeniero, pues que él sabe que yo le tengo mucho miedo a sacar productos en caliente. El segundo, que estemos saliendo en septiembre, octubre, no, que salgamos en octubre y mitad de noviembre, para que en noviembre alcancen a comprar los tiquetes con nombre propio. Imagínese usted. Tendríamos que proponernos sacarlo como la última o tercera semana de septiembre, todo octubre, y que la primera de noviembre estuviera terminado, para que así nosotros le suministráramos la información a Rectoría para la compra de tiquetes y todo, porque eso siempre prácticamente se va a noviembre. Y llevarlo porque nos toca presentarlo por sala de dirección también, para que no sea apropiado. Pero yo, ante todo, yo sí lo quiero presentar como una propuesta del COACH con la articulación de formación de formadores y con las otras unidades apoyando. De otra manera no lo haría, porque así, pues esos fueron los acuerdos es que nosotros no podemos dañar la ruta que la universidad ha planteado de formación de formadores. Los otros son dispositivos que apoyan y que fortalecen, pero formación de formadores es un elemento sustancial en la universidad, nos caracteriza, nos diferencia. ¿Ok? Bueno, Listo, doctora. Entonces listo, vamos a entonces, hacer todos los, pues digamos, vamos a tener en cuenta sus recomendaciones, hacer los ajustes, le vamos a enviar a usted tanto el documento como esta presentación ajustada nuevamente. Creerían, no sé, así yo listo la semana entrante, supongo yo lunes o martes, porque ok, correr con todo ok. también, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Entonces, entonces hagamos eso. Yo simplemente voy a quedar bien juiciosita em, atendiendo a que ustedes lleguen. Y John, para dentro de 8 días, hagámoslo, hagámoslo, esta reunión, miremos qué tenemos, ¿Misma hora? ¿sí? Sí, señora. ¿Está llevado, pelado? Un Ay, poquito. y nos la ha pegado a todos a distancia. Ay, no. A distancia, hay montaña, me hicieron creer, y yo, ay, Dios mío, qué susto. ¿Qué día fue de la semana entrante, doctora? Ya, eso es lo que estoy aquí mirando en mi famosa agenda, que yo no sé quién la maneja, pero que yo la manejo, como no sé, eh, espérate, bueno, espérate un momentico, eso no me da por ninguna parte. Esperen, yo muevo aquí dos cositas para que me dé, porque no nos podemos demorar más. En esto nos dice el rector, ¿y cuándo es que? Virgen Sí, Santa. que esté listo todo. Sí. Segundo plan, 7 de 6. Pues el día, ¿eso qué día es? Lunes a las 9 de la mañana. Lunes. Podría ser el lunes por la tarde. 2 de la tarde les queda muy cerquita. O martes. Sí, doc, de verdad, muy cerquita. Entonces, ¿qué tal para el martes a las 2 p.m.? ¿A las 2? Sí, Sí, ¿Sí? esa fecha está bien. Sí. listo. No, es que esto toca correrle para que usted pueda revisar los ajustes y demás. Si hay que hacer otro ajuste, lo hagamos de inmediato para que usted también pueda mostrarle a las otras unidades y se articulen y demás. Pues en caso de que, porque hay No, que pues desarrollar los contenidos. sí. Yo con todo ya he hablado en el sentido de qué es lo que qué es lo que estamos proponiendo. Pero ya definidito así, va a ser así, con esta estructura. Cuando me dijo eso el doctor, el director de vicerrector de la VISAE me dijo, no, yo te facilito las dos personas, y le dije, no, no, es que si vamos a hablar de lo que va por dentro, eso lo habla de formación de formadores.
La estructura sí, ¿cómo lo hacemos? Pues eso nos lo facilita a mí, para mí eso es muy claro. Es formación de formadores y por eso yo siempre he puesto abajo el continuo formativo, o sea, esto hace parte y va para arriba, va para abajo, usted entra por donde sea, esto es un círculo virtuoso, esto no es como a veces nos lo ponen como lineal, no, esto es así, dando vueltas todo el tiempo, si no, no nos va a salir. ¿Listo? Y John me cita, ¿ok? Sí, señora. Claro que sí. Claro Listo, que sí. doc. Ay, papito, Muchas usted gracias, está- doctora, Bueno. por su tiempo. Chao, Mido, muchas gracias. Bueno, Bueno, que esté muy no, bien. ya Jorge me citó. Ah, Y eso es de perfecto. una, eso aquí todos somos Mientras, rápidos. mientras Apenas terminé, nos queda la pero rapidísimo, ya él me mandó un mensaje y todo. Excelente, muy bien. Bueno, un Sí. abrazo, me Bueno, mi encantó doctora, verlo. muchas Bueno, gracias. que esté muy bien, Muchas Excelente hasta gracias a día. luego. usted. Que esté Chao.